Bueno, buenos días. Cuando tenía 10 años, envenené a mi maestra de quinto grado. No escuchaste mal eso. A los alumnos no se les ocurre nada. Alumnos de sexto grado. Déjenme explicarles. Yo era un niño aburrido. Estaba sentado en clase y justo a mi lado encontré esta botella de spray. Y vi este vaso de poliestireno. Estaba a unos metros de mí y empecé a rociar la botella de spray que yo no sabía estaba llena de lejía. Empecé a rociarla, tratando de conseguir el chorro en la taza. Era un juego, era solo un juego al que estaba jugando. No trataba de lastimar a nadie. No intentaba hacer nada. No me importaba de quién era la copa, solo intentaba ver cuánto de mi botella podía entrar en el vaso. Así que lo hice. Y luego pasamos a la siguiente actividad del día y la administración detuvo todo. Reunió a todos los niños para iniciar una investigación a gran escala sobre quién trató de envenenar a la maestra. Era una de mis maestras favoritas. Sigue viva, todavía está viva. Elección de palabras. Sigue viva, era una de mis maestras favoritas. Juro que no quise hacerle ningún daño. Y lo loco de este incidente es que inmediatamente me sentí mal. Inmediatamente quise confesar. Pero, ¿saben qué? Todos los chicos de mi clase empezaron a señalar a otro chico llamado Scott. Scott tenía la reputación de hacer cosas absurdas como esta. Y empezaron a culparlo. De hecho, otros niños decían, oh, no, yo lo vi hacerlo. Estoy como, wow, ok. Tengo la coartada perfecta, tengo el chivo expiatorio perfecto. Pero cuando llegó el momento de ser entrevistado por la maestra, cuando llegó el momento de ser entrevistado por la administración y yo estaba sentado cara a cara con ella, no pude hacerlo. Me derrumbé. Y mientras lloraba a lágrima viva, confesé. Y ella se quedó de piedra. Yo era la última persona que ella hubiera esperado que le hiciera esto, pero me escuchó y me perdonó. Nunca olvidaré el peso de ser culpable. Con todas las razones para esconderme, con la coartada perfecta, con todas las maneras de salir de esto sin culpa y en cambio elegir confesar. Ese momento siempre se me ha quedado grabado. En los últimos meses, cuando no hemos estado en el libro de Romanos, hemos ido a los salmos y hemos estudiado diferentes tipos de salmos. Hemos visto salmos de lamento, de sabiduría y de alabanza. Y esta mañana llegamos a un tipo diferente de salmo, un salmo de confesión. Y este salmo es el Salmo 51. Lo escribió el rey David después de que lo descubrieran en uno de los momentos más oscuros de su vida. Es crudo. Es desgarrador. Y puede que sea uno de los pasajes más esperanzadores de todas las Escrituras. Porque nos muestra que incluso en nuestro más profundo fracaso, Dios nos invita a limpiarnos. Y en su misericordia nos lava. Y esto es lo que vamos a ver en el Salmo 51, que la confesión no es el final. La confesión, cristiano, es el principio. Pero como cristianos, no nos gusta hablar mucho de la confesión, ¿verdad? Dame otras doctrinas de las que hablar. Hablemos de la gracia, hablemos de la misericordia. Pero la confesión y el arrepentimiento, algunas personas lo ven como, eso es aburrido. Ya sabes, eso es demasiado pesado. Algunas personas podrían incluso verlo como legalista. Pero en realidad es lo primero que Jesús predicó cuando comenzó su ministerio. Él dice en Marcos 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y crean en el Evangelio. ¿Lo has entendido? Arrepentíos y creed, van juntos. Y la realidad es que no puedes aferrarte a Jesús si sigues aferrado a tu pecado. Y el Salmo 51 nos muestra algo tan vital sobre la confesión. David no nos está dando una fórmula esta mañana, no nos está dando una lista de verificación. Lo que nos está dando es su corazón. Está desnudando su corazón ante Dios. Y desde esta postura vemos cuál es nuestra verdad central para el pasaje de esta mañana. Y es la siguiente. La confesión es un acto de adoración que se aflige por nuestro pecado, suplicando la misericordia de Dios.
recibe limpieza a través de la sangre de Cristo y produce nueva obediencia a través del Espíritu Santo. Este salmo no procede de un hombre que reflexiona despreocupadamente sobre el fracaso de su vida, algo así como las memorias de David. No, viene de un hombre que está deshecho por la santidad de Dios y el horror de su propio pecado. Y la Escritura no lo oculta. Incluso antes de que comience el primer verso, se nos dice exactamente por qué está clamando David, que vemos esta superinscripción en la parte superior del Salmo 51. Dice, Salmo de David. Dice, un salmo de David, cuando Natán el profeta vino a él después de que había entrado en Betsabé. Y para entender realmente este pacto, el contexto, solo en esa frase tenemos que echar un vistazo atrás en la historia. En 2 Samuel 11. Así que puedes volver allí si quieres, pero aquí es donde las cosas se descarrilan para David. Cuando llegamos a 2 Samuel 11, David no es solo un pastor que mató a un gigante, es rey. Ha llevado a Israel a muchas victorias militares, ha unido un reino, ha traído el arca de la alianza de vuelta a Jerusalén. Las cosas van muy bien para David. Está en la cima de su poder, está en la cima de su influencia, pero es justo aquí, cuando todo parece ir bien, que todo se viene abajo. En 2 Samuel 11 se nos dice que mientras el ejército de David estaba en guerra en la primavera, en el año, en la primavera, cuando se supone que los reyes deben estar en guerra, David está en casa, está en Jerusalén. Y dice que por la tarde se levanta de su sofá. Te lo puedes imaginar, se levanta, quita el polvo de las Pringles de su camisa. Oh, sí, están en guerra. Da un paseo en su azotea en el fresco del día. Y ve a esta mujer bañándose. Esta mujer no estaba haciendo nada malo. El pasaje es claro al decirnos que ella se había estado purificando de su inmundicia. Ella estaba haciendo exactamente lo que la ley de Dios le instruía a hacer en Levítico 15. Después del ciclo mensual de una mujer, ella debía pasar por este ritual de purificación. Así que no estaba siendo imprudente. No estaba siendo seductora. Ella simplemente estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y su nombre era Betsabé. Y estaba casada con un hombre llamado Urías. Y Urías era un soldado, no era cualquier otro soldado. Era uno de los 37 hombres poderosos de David. Piensa en el equipo SEAL. Esto es lo que era Urías. Era parte del equipo SEAL de Israel. Así que David desea a Betsabé. Y esa lujuria hace nacer el pecado en su corazón. Y David tira de su rango real y peca por ella. Se acuesta con ella. Y sorpresa, ella queda embarazada. Así que David tiene una idea brillante. Va a encubrir el embarazo. David trata de llevar a ese soldado, trata de llevar a Urías a casa. Voy a llenarlo de vino, voy a emborracharlo. Se irá a casa, se acostará con su esposa, nadie se enterará. Pero Urías no lo haría. Es tan leal a sus soldados, es tan leal a su rey. Así que David, después de hacer girar sus ruedas aquí, decide enviar a Urías de vuelta al frente de batalla. Le da órdenes secretas a Joab, su comandante, y le dice, oye, Joab, ponlo en el frente de batalla. Y luego en el último momento, en la parte más peligrosa de la batalla, retira el apoyo para que lo maten. ¿Y adivinen qué? El plan funcionó. Urías es asesinado. David toma a Betsabé como esposa. Es el crimen perfecto, ¿verdad? No. Y 2 Samuel dice que lo que David había hecho desagradó al Señor. Hablando de un eufemismo. Así que Dios envía al profeta Natán a confrontar a David. Y no confronta a David con acusaciones, lo confronta con una historia. Habla de un hombre rico que tiene muchas ovejas y roba y mata al único cordero querido que este hombre pobre posee. Este cordero que este hombre pobre trataba como a su propia hija. Y David, cielos, este es el rey pastor, ¿verdad? David está furioso. Exige justicia para el pobre hombre y está completamente ciego al hecho de que la historia es sobre él.
Y aquí es donde Natán le da la devastadora noticia. Él dice, David, tú eres el hombre. El pecado de David fue expuesto completamente, sin lugar a dudas. Y ese momento de confrontación condujo a la oración que tenemos aquí en el Salmo 50. Leamos el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, conforme a tu abundante misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. En estos dos primeros versículos, David señala su necesidad de limpieza y de perdón. David quiere que Dios haga algo que él no puede hacer por sí mismo. Y vemos aquí en estos versículos cómo David modela para nosotros nuestra primera observación acerca de la confesión. Y es esta: la confesión es donde comienza el arrepentimiento. La confesión es donde comienza el arrepentimiento. Si alguna vez has estado con niños, o incluso mis hijos, sabes que probablemente escuchas mucho la palabra lo siento. Oh, lo siento. Y en realidad, eso solo significa que no quiero meterme en problemas. Pero luego está el tipo de pena que dice, odio en lo que me he convertido y quiero cambiar. Y si somos honestos, no superamos esa tendencia infantil cuando pedimos perdón, ¿verdad? Culpamos a otros. Le restamos importancia. Racionalizamos. Mejoramos escondiéndonos. Pero el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento centrado en Dios, no se trata solo del comportamiento externo. Se trata de un corazón que está aplastado bajo el peso de nuestro pecado y aún así decide correr hacia Dios y no alejarse de Él. Y este es el asunto. La mayoría de nosotros en esta sala no se enfrentará a los fracasos épicos que David hizo. Nuestras vidas son moldeadas por miles de momentos ordinarios. ¿Cómo respondemos cuando pensamos que no importa? Y lo que surge de esas pequeñas decisiones revela la verdadera condición de nuestros corazones. Y lo que David nos muestra en este salmo es que Dios no solo quiere la confesión en la superficie, quiere a tu verdadero yo. No quiere la versión limpia de ti, la versión que ignora o incluso minimiza tu pecado. Así que cuando se trata de la confesión en la vida del cristiano, la mayoría de las personas la tratan como una puerta por la que pasaron una vez. Como, oh sí, lo recuerdo, me confesé. Levanté mi mano, caminé por el pasillo, hice la confesión de que era un pecador. Ellos lo ven de esta manera, en lugar de un camino que deberíamos recorrer a diario. Pero las Escrituras y la vida de David nos muestran que la confesión y el arrepentimiento no son cosas de las que nos graduamos. Este es el error que muchos cristianos cometen. Piensan que, ser espiritualmente maduro significa menos admisiones de fracaso. Eso es una persona espiritualmente madura. Pero ¿qué pasa si la verdadera madurez se viera como una confesión más profunda? ¿Un arrepentimiento más rápido? ¿Y si las personas más santas que conocieras no fueran aquellas cuyas vidas parecen estar en orden, sino aquellas que están más familiarizadas con la gracia de Dios porque ven su necesidad de ella? Y eso es exactamente lo que vemos aquí con David. No trata de minimizar su pecado. No trata de cambiar la culpa. No trata de manejar su imagen. No, él clama, verso 3, porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Ves lo que está pasando aquí? David no está haciendo a un lado su pecado. Está ahí, está frente a él, siempre está ahí. No puede escapar de él. Es como un carrete de Instagram que se repite una y otra vez en su cabeza. El momento, la elección, las consecuencias, el dolor. ¿Sabes cómo es eso? Sé cómo es. Tal vez hay algo en tu cabeza en este momento jugando. ¿Y sabes qué? Esa imagen es la gracia de Dios. Puede que no lo parezca, pero lo es. Porque Dios no nos diseñó para olvidar nuestro pecado.
Él está usando nuestra memoria como una herramienta para la misericordia. Podría ser un recuerdo que surge de la nada, ¿verdad? Te ha pasado antes, estás conduciendo por cierta calle, escuchas cierta canción, te lleva de vuelta a donde todo salió mal en tu vida. Vuelves a esa habitación, vuelves a tener esa conversación, vuelves a ese momento de compromiso. Hueles algo familiar, te encuentras con un viejo amigo y toda esa culpa que has empujado hacia abajo todos esos años atrás sale a la superficie como si hubiera sucedido ayer. Y todo ese dolor, Cristian, no es inútil. Es un recordatorio de que tú y yo no fuimos hechos para pecar. Y no estamos hechos para olvidarlo. Y lo sientas o no, de nuevo, esta es la gracia de Dios para ti. Porque ¿cómo puedes decir, oye Dios, sálvame de esto si ni siquiera puedes recordarlo? David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Y no porque no se haya arrepentido, sino porque conoce su peso, lo siente en sus huesos. Él dice en el verso 4, contra ti, solo contra ti he pecado. Y no, fue malo a tus ojos, y esa es otra capa de ello. Sí, David pecó contra Betsabé, contra Urías e incluso contra Joab y la nación de Israel, pero en última instancia pecó contra Dios. David está admitiendo aquí, debajo de todo, que su pecado es un intento de tomar el lugar de Dios, de escribir sus propias reglas, para servirse a sí mismo en lugar de someterse al Señor. Y esta realidad está en el fondo de todos los pecados que se han cometido en toda la historia de la humanidad. No está minimizando el dolor humano que ha causado, está reconociendo que hay una ofensa final. Todo pecado, por horizontales que sean sus circunstancias, es vertical por naturaleza. Es contra Dios. Y aquí es donde comienza la verdadera confesión, porque requiere que veas a Dios como la parte más ofendida. No se trata de sentirse mal, oh, porque metí la pata, maldita sea. Se trata de tener el corazón roto, porque has tratado la gloria de Dios como algo que puedes conseguir en una casa de empeños. No tiene valor. Y por eso te afliges. Te lamentas. Te confiesas. Así que cuando esos recuerdos pecaminosos suenen y cuando la culpa resuene en tu mente, no huyas de ella. No huyas de Dios avergonzado. Corre hacia Él en arrepentimiento. Porque para el cristiano el arrepentimiento no es opcional, es esencial, porque ¿cómo ves tu pecado, cristiano? Revela cómo ves a Dios. Mira, si dices, ya sabes, no fue para tanto, fue un error, fue un desliz, no entiendes, esa es solo mi personalidad. No verás bien el pecado hasta que veas bien la cruz. Si el pecado no es gran cosa, entonces la cruz no es gran cosa. Pero si el pecado es traición cósmica, si el pecado es esta rebelión de la criatura a su creador, entonces verás la muerte de Jesús con una indecible cantidad de preciosidad. Así que déjame preguntarte, ¿ves la cruz de Cristo con ese tipo de importancia? La idea de Cristo crucificado quebranta tu orgullo. Mueve tu corazón a la adoración, porque si no es así, entonces tal vez, solo tal vez, has minimizado la profundidad de tu propia necesidad de la sangre de Jesús. Y tal vez, solo tal vez, no eres cristiano. El arrepentimiento importa porque el pecado importa y el pecado importa porque Dios es santo.
En segundo lugar, vemos otra cosa sobre la confesión aquí en este salmo, que la confesión descansa en la misericordia de Dios. Fíjense en los primeros versículos del salmo. Así es como comienza. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia abundante. David no está regateando aquí. No está diciendo: hey, de acuerdo a lo que he hecho, he sido un buen tipo. No está construyendo un caso por lo que ha hecho. Se entrega completamente a la misericordia de Dios, porque es todo lo que tiene. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros tiene. Y aquí está la belleza. David conoce a Dios lo suficientemente bien como para saber lo que Dios incluso dijo de sí mismo en Éxodo 34, cuando dijo: el Señor, el Señor. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, guardando misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo la culpa. Y David está diciendo aquí: Señor, ¿puedo atarme a esa primera parte? Según tu misericordia, según tu abundante misericordia, ¿puedes borrar mis transgresiones? David está suplicando caer bajo la misericordia y no bajo el juicio. Y puede orar con esperanza porque está confiando en que de alguna manera puede ser contado como uno de aquellos cuya culpa es cubierta, no ignorada, cuya culpa no es excusada, sino borrada. De hecho, ya se había pronunciado un veredicto sobre David antes de que escribiera este salmo. Si volvemos a la narración de 2 Samuel 12, cuando Natán se enfrenta a David, esto es lo que Dios dice a través de Natán en el versículo 7. Así dice el Señor, el Dios de Israel: David, yo te ungí rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tus brazos, y te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué, David, has despreciado la palabra del Señor y has hecho lo que es malo a sus ojos? Y entonces Dios pasa a pronunciar juicio sobre David, diciendo en esencia: mira, tú mataste a Urías, te acostaste con Betsabé, me trataste con desprecio, la espada nunca saldrá de tu casa. Lo que has hecho en secreto lo revelaré a todo Israel. Luego llegamos al versículo 13. Y David le dice a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David: sí, pero el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Morirás. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso es justicia? No podemos pasar de eso. Si cualquier juez terrenal hiciera algo así, diríamos que ese juez es malvado. David ha despreciado la palabra del Señor, no solo ha pecado contra Dios, ha destrozado vidas, ha abusado de Betsabé, ha asesinado a Urías, y al arrastrar a Betsabé y Joab en esto, esencialmente ha puesto una sentencia de muerte sobre ellos también. En Deuteronomio 22 dice: si un hombre es encontrado acostado con la mujer de otro hombre, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así purgarás los males de Israel. Y no se detiene ahí. David no solo cometió adulterio, orquestó un asesinato. Arrastra a Joab en el plan, dándole instrucciones para retirar las tropas para que Urías pudiera ser asesinado. Y eso convierte a Joab en cómplice. Levítico 24:17 dice que cualquiera que tome una vida humana será condenado a muerte. Así que David, en su propio pecado, está arrastrando a la gente con él. Y bajo la ley, David merecía morir. Sin preguntas, sin jurado, sin lagunas, solo justicia. Y eso es lo que nos hace retorcer un poco aquí. Porque suena como si Dios estuviera haciendo algo escandaloso aquí. Y lo está haciendo. Pero no es escandaloso porque Dios está pasando por alto el pecado de David. Es escandaloso porque Dios lo ha absorbido. Dios no barrió el pecado de
David bajó la alfombra, lo barrió hacia una colina llamada Calvario, donde un rey más grande, Jesucristo, sangraría por crímenes que nunca cometió. Pablo dice en Romanos 3:25, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre para ser recibida por la fe. Esto era para mostrar la justicia de Dios, porque en su divina paciencia había pasado por alto los pecados anteriores. Era para mostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de ser justo y justificador del que tiene fe en Jesucristo. Esta es la única manera que Dios podía borrar el pecado de David poniéndolo sobre los hombros de su hijo, que fue traspasado por nuestra transgresión, que fue aplastado por nuestras iniquidades. Puede pasar por alto el pecado de David porque derramaría toda su ira y su juicio sobre Jesús. Y así el violador queda libre, mientras que el hijo inocente es condenado. David se queda con sus ropas reales mientras que Jesús es despojado, desnudo. El asesino es perdonado y el cordero perfecto es sacrificado. La confesión de pecado de David descansa únicamente en la misericordia de Dios para perdonar a los pecadores culpables. Este es el gran intercambio. Esta es la gracia escandalosa. La tercera cosa que vemos sobre la confesión es que la confesión reconoce la profundidad de nuestro pecado. En Proverbios 5 y 6, David dice, he aquí que en maldad he sido engendrado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú te deleitas en la verdad en lo íntimo y me enseñas sabiduría en lo secreto del corazón. Es tan trágico cómo a menudo abordamos nuestro pecado. Nos acercamos a él como si fuéramos algún representante de relaciones públicas, ¿verdad? Vamos, en lugar de caer en la misericordia de Dios, en lugar de venir con las manos vacías y hacernos eco del grito de David, oye, ten piedad de mí, pecador. Nos convertimos en abogados. Empezamos a construir un caso. Dios, no lo entiendes. Estaba exhausto. No lo entiendes. Mi cónyuge tenía este tono. Usted no entiende. Mi hijo no me escucha. Usted no entiende que eso me empujó demasiado lejos. No estuve tan mal, Dios, no lo entiendes. Tuve una infancia dura. Me va mejor que antes. Presentamos todas estas pruebas circunstanciales esperando suavizar el veredicto. No confesamos. Negociamos. Cambiamos la culpa. Le restamos importancia. Creemos en esta ilusión de que soy una clase mejor de pecador. Estoy privado, tal vez, pero no estoy depravado. Estoy arruinado, seguro, pero no soy malvado. Pero David no hace nada de eso. David nos lleva más profundo en los versos 5 y 6. Mira, él no solo está confesando lo que hizo. Está confesando quién es él. David no está tratando de poner excusas aquí. No está culpando a su ambiente, su crianza o aún este momento de fracaso en su vida. Él va más profundo, va mucho más profundo. No solo está diciendo, oh hombre, lo arruine. Él está diciendo, no Dios, estoy en mal estado. No se trata de una noche en una azotea. Está confesando el núcleo de lo que realmente es. Fui engendrado en la iniquidad, en pecado. ¿Me concibió mi madre? Está rastreando su quebrantamiento hasta el fondo para reconocer que el pecado no empieza con nuestro comportamiento. Está dentro de nuestro ser. Está diciendo Dios, mi corazón se inclina a cosas que no son tuyas. Nunca he sido neutral, Dios. Siempre me he inclinado lejos de ti. Incluso en el vientre, el pecado fluía por mi torrente sanguíneo. Es una verdadera confesión. Es reconocer que tú y yo no estamos bien. Que la enfermedad es más profunda que el comportamiento. Y así David asume todo el peso de eso. Él dice, te deleitas en la verdad en el ser interior.
pero la verdad sobre él es fea, está deformada. Y eso es lo que hace que la gracia de Dios sea tan asombrosa, porque la confesión no es debilidad. La confesión es adoración. Cuando tenemos corazones que reconocen la profundidad de nuestro propio pecado, podemos empezar a recibir la limpieza que solo la sangre de Cristo puede proporcionar. Porque cuando vemos cuán profunda es la mancha, estamos listos para ser lavados. Para ser lavados. Y esto nos lleva a nuestra siguiente observación sobre la confesión. La confesión recibe limpieza a través de la sangre de Cristo. Leamos los versículos 7 al 9. David dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Déjame oír gozo y alegría. Que se alegren los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis iniquidades. Así que David clama en el versículo 7. Él dice: purifícame con su hisopo. Seré lavado más blanco que la nieve. David es un poeta, ¿verdad? Ha escrito tantas canciones. Pero esto no es solo una exageración poética. Es un acto radical de fe. David sabe que la mancha de su pecado es profunda y no quiere solo una segunda oportunidad. Sabe que necesita algo más. Necesita un sustituto y por eso pide sangre. El hisopo era este cepillo que se usaba especialmente en Éxodo 12 durante la primera Pascua. El juicio de Dios estaba riendo la tierra de Egipto y el único refugio, la única esperanza que la gente tenía era tomar la sangre del cordero sin mancha y mojar una rama de hisopo en ella y pintar las lentejas de sus postes de las puertas. Y cuando Dios vio la sangre, pasó por alto esa casa, no por quien estaba en la casa, sino por la sangre. Porque alguien ya había muerto en su lugar, la sangre ya había sido derramada. Así que David está admitiendo, está diciendo: merezco todo el peso de la justicia. Pero Dios, ¿puede esa justicia caer sobre otro? Y así fue. David ve que la única manera de ser limpiado es a través de la sangre. Y aunque vivió antes del Calvario, su fe estaba dirigida allí. Estaba dirigida hacia el Cordero que moriría en su lugar. Charles Spurgeon, al reflexionar sobre este versículo, dice esto: más lleno de fe que esto, considerando la naturaleza del pecado y el profundo sentido que el salmista tenía de él, es una fe gloriosa poder ver en la sangre suficiente, es más, todo el mérito suficiente, enteramente para purgarlo. ¿Qué fe? Creer que la sangre podía llegar tan hondo. Creer que Dios podía hacer a alguien más blanco que la nieve, incluso a alguien como David. Y esta es la verdad, cristiano. Si Dios puede hacer eso por David, puede hacerlo por ti. Nuestra esperanza no es esforzarnos más la próxima vez. Nuestra esperanza no es ser menos pecadores la próxima vez. Nuestra esperanza está en la sangre. Y como nos dice Hebreos 9:14, no es que Jesús nos lave del pecado, sino que su sangre purifica nuestra conciencia. Elimina la vergüenza, hace callar al acusador. Así que cuando confesamos nuestro pecado, mira, no solo estamos admitiendo el fracaso, sino que estamos entrando en la limpieza. No porque lo merezcamos, sino porque Jesús murió. Y su sangre hablará una palabra mejor que cualquier otro susurro del enemigo en tu oído. Pero David no se detiene solo en el perdón. David no ve la gracia de Dios como ese lugar donde esconderse, como esa cueva donde meterse. También la ve como un poder que lo transforma. El que es lavado por la sangre también anhela caminar en una vida nueva. Y aquí es donde David sigue. Y esto nos lleva a nuestra observación final sobre la confesión. La confesión produce obediencia fortalecida por el Espíritu. Leamos el versículo 10.
David no solo quiere el perdón aquí, quiere transformación. Quiere un corazón nuevo, un espíritu renovado, una vida que enseñe a otros a adorar a Dios. Él dice, me creó un corazón limpio. Esta palabra crear es la misma que se usa en Génesis 1:1 cuando Dios creó todo de la nada. Él dice, no está diciendo, Dios, ayúdame a volver al camino. Él está diciendo, Dios, crea algo nuevo en mí. Un corazón limpio. Y fíjate, no solo pide ser perdonado, pide firmeza. Pide un espíritu que no ceda la próxima vez. Él dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Sosténme con un espíritu dispuesto. Sabe que su pecado no solo lo hace culpable, lo hace débil. Le roba su alegría, su pureza, su fuerza. Y David cree algo que a menudo olvidamos, que el arrepentimiento restaura lo que el pecado roba. A través de la confesión, no solo podemos ser limpiados, podemos ser hechos nuevos. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no es solo perdón por los pecados, sino que es poder para nuestras vidas. Luego en el verso 11, vemos a David orar algo que suena absolutamente aterrador. Dice, no me eches de tu presencia, no alejes de mí tu Espíritu Santo. Este es un grito desesperado, y si conoces la historia del rey Saúl, casi puedes sentir el fantasma de esa tragedia en las palabras de David. Porque el rey Saúl fue un rey una vez ungido, pero fue abandonado. El espíritu partió, el trono estaba intacto, pero la presencia de Dios se había ido. Y David está suplicando por la cercanía del Espíritu Santo. Está diciendo, Dios, no me dejes ir. No me trates como si nunca hubiera sido tuyo. No permitas que demuestres ser solo uno que ha probado de tu espíritu, pero que nunca te ha pertenecido verdaderamente. Como Moisés en el libro del Éxodo, David está diciendo, Dios, si no vas conmigo, no quiero ir. Dios, no me dejes ir. No me trates como si nunca hubiera sido tuyo. No me dejes solo. Sujétame fuerte. Confírmame que soy tuyo, no solo hoy, sino para siempre. Y aquí está la ironía aleccionadora de sus palabras. Esta cercanía es exactamente lo que David abandonó. Su pecado no comenzó con la lujuria en un tejado una noche. Comenzó con la pérdida. Él dice en el versículo 12, devuélveme la alegría de tu salvación. Él no cayó porque Betsabé era demasiado hermosa. Cayó porque se había vuelto complaciente con Dios. La alegría de su salvación se había desvanecido. La maravilla de la gracia se había convertido en rutina. Si lees el relato, te animo a que lo hagas. En 2 Samuel 7, pasa de estar sentado en la presencia de Dios y en el lugar santísimo, como si estuviera cara a cara con Dios, a sentarse en el polvo y las cenizas de sus propias decisiones. Y aquí está la cosa, el pecado rara vez comienza con la rebelión. Comienza con el olvido. Y esta es la razón por la que necesitamos estar constantemente recordándonos a nosotros mismos el Evangelio. Porque cuando la alegría se ha ido, la obediencia se siente como un deber. Nos volvemos insensibles. Nos volvemos distantes. ¿Y saben qué? El pecado comienza a parecerse a la libertad. Empiezas a buscar glorias menores para llenar el vacío. Te adormeces con la comodidad. Empiezas a perseguir sombras. Y esto es lo que hace el arrepentimiento. No solo dice, Dios, lo siento. Dice, Dios, soy tuyo. Y cuando hacemos eso, no tenemos que arrastrarnos a escondernos detrás de nuestra propia vergüenza. Podemos levantarnos como David y proclamar en el verso 13. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores volverán a ti. Y no podemos perdernos a este cristiano. La gente limpia se convierte en gente que proclama.
no puedes guardártelo para ti mismo cuando has probado esta clase de misericordia. Y David, esta historia que solo era conocida por unas pocas personas. David dice, quiero que mi historia sea un faro de esperanza para otros. Él quiere que los pecadores regresen y no huyan de Dios. Él dice en el verso 15, oh Señor, abre mis labios y mi boca declarará tu alabanza. Las personas perdonadas no se quedan calladas. Cantan, cuentan la historia de Dios, dan testimonio de un Dios que salva. Y este tipo de obediencia empoderada por el Espíritu fluye de un corazón que ha sido abrumado por la gracia. Así que mi pregunta para ti es, ¿estás abrumado por la gracia? ¿Por ella? Porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Dios quiere. Él no necesita tu dinero, no necesita tus sacrificios, no necesita tus canciones. Quiere un corazón y un corazón contrito. No le interesa el espectáculo, quiere rendición. Y David sabía esto de primera mano. Él dice en el versículo 16, porque no te agradarán los sacrificios o yo los daría, no te agradan los holocaustos. El sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás. Dios quiere que tu adoración y tu obediencia vengan de un corazón rendido. Ese es un sacrificio que le agrada. Y finalmente, David termina el salmo con un cambio. Después de toda esta cruda confesión y súplica de misericordia, vemos un sorprendente giro de David hacia el exterior. Dice, haz el bien a Sión. Esta es la nación. Nación de Dios, Jerusalén. Haz el bien a Sión en tu complacencia. Construye los muros de Jerusalén. Entonces te deleitarás con sacrificios justos, en holocaustos y holocaustos enteros. Entonces se ofrecerán toros sobre tu altar. Así que ya no está pensando solo en sí mismo y en su pecado. Solo pensaba en eso. Pero su confesión ahora ha volteado su corazón hacia afuera y reconstruye lo que el pecado ha derribado, porque la verdadera confesión no termina en uno mismo. Espero que hayas visto a través de este salmo que la confesión para el cristiano es una forma de vida. No dejamos el arrepentimiento en el espejo retrovisor como si fuera un túnel por el que acabamos de pasar. Cuando nos salvamos, el arrepentimiento es un camino que recorremos diariamente. No es solo por estos desastres a nivel de David en nuestra vida. Es por cada pensamiento, cada motivo, cada momento donde vemos lo lejos que estamos de la santidad y lo cerca que Dios viene a nosotros en su misericordia. Entonces, ¿cómo respondemos a un salmo como este? ¿Nos unimos a David en la tierra? Y esa es la postura que Jesús nos invita a ti y a mí a tener con nuestro pecado. La confesión no es solo admitir que has metido la pata, es arrojarse a la misericordia de Dios. Y eso no es cosa de una sola vez. Martín Lutero, ya sabes, cuando clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de Wittenberg, dijo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntete. Su intención era que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. La vida cristiana es una vida de conversión, de quebrantamiento, de recibir misericordia y ser cambiado por ella. Todo comienza aquí, en el polvo, en la humildad, en nuestro quebrantamiento. No seas el cristiano que juega a la iglesia. No seas el pecador que es demasiado orgulloso para arrodillarse. No seas el que ama parecer santo. Sé el que sabe que no lo son y viene a la cruz una y otra vez. Y otra vez. Dios, estoy aquí otra vez. Ven a Jesús. Porque cuando hagas esto, encontrarás que la misericordia siempre está ahí esperándote. Cuando vengas a Jesús golpeándote el pecho, diciendo, sé misericordioso con un pecador como yo.
encontrarás que al final volverás a casa justificado. Let's pray. Padre, te agradezco tanto por las palabras de David aquí en esta canción. Gracias por mostrarnos cómo es la confesión. Y Dios, rezo por mis hermanos y hermanas en esta sala. Dios, tú conoces sus corazones. Te ruego, Señor, que corran a ti y a tu misericordia, que se acerquen con valentía al trono de la gracia, sabiendo, Dios, que amas perdonar a los pecadores culpables. Así que, Señor, te ruego que nos ayudes en nuestra confesión, que seamos rápidos para confesar. Y, Señor, sabiendo esto, sabemos que nos lavarás de toda maldad cuando confesemos nuestros pecados. Y así, Dios, para aquellos que tal vez no te conocen, Señor, tal vez nunca han confesado que son pecadores que necesitan un Salvador. Rezo incluso ahora mismo, Padre, para que se vuelvan a ti. Dios, que se confiesen y digan: nací en pecado y estoy inclinado hacia la maldad. Padre, ayúdame. Y que suplicaran que la sangre de Cristo, que los purifique para hacerlos más blancos que la nieve. Por todo esto, en el nombre de Jesús.